Planeación didáctica. Admisión educación media superior. Antecedentes. La planeación didáctica es el proceso en el que el docente toma una serie de decisiones con respecto a los contenidos educativos que tiene que impartir, transformándolos en actividades concretas y específicas. Lo primero que se debe saber son los aspectos fundamentales de una planeación didáctica, ya que esta es la base para programar una clase, va más allá de un formato que se debe realizar, sino que es un proceso en donde el docente estructura las situaciones de aprendizaje, estas deben ser retadoras y de interés para el alumno. Considerando diferentes metodologías como proyectos, análisis de casos o resolución de problemas, en donde hay aprendizajes que se deben obtener y un producto o análisis científico o aportación a la comunidad que da muestra de las competencias y saberes que el alumno ha de justificar de acuerdo a lo establecido en el plan y los programas de estudio. Los aspectos fundamentales de una planeación son los siguientes. 1. Portada. 2. Campo formativo. 3. Propósito. 4. Enfoque formativo. 5. Espacio curricular. 6. Aprendizajes esperados. 7. Diagnóstico de los estudiantes. 8. Situación didáctica. 9. Metodología. 10. Secuencia didáctica. 11. Recursos didácticos. 12. Productos. 13. Instrumentos de evaluación. 1. Portada. Se sugiere cuente con los siguientes datos: nombre de la escuela, tipo de servicio, nivel, grado, grupo, campo formativo, espacio curricular y eje. 2. Campo formativo. Cubre varios espacios curriculares que tienen relación entre sí, unen asignaturas, las cuales se trabajan contenidos similares. En la práctica se pueden asociar los espacios curriculares y realizar proyectos integradores, transversalidad. 3. Propósitos. Son los objetivos de una actividad didáctica, considerando la finalidad del aprendizaje. Puede ser en educación básica o en un nivel específico, se detalla comenzando con un verbo en infinitivo, terminaciones, ar, ere, ir. 4. Enfoque. Es un punto de vista que guía el trabajo docente, representa el cómo se debe trabajar una asignatura siguiendo una metodología específica. El enfoque es importante ya que es una guía didáctica de cómo se debe plantear los contenidos temáticos. 5. Espacio curricular. Representa la asignatura en la que se trabajando. Los espacios curriculares cubren un conjunto de temas desglosados en aprendizajes clave que el alumno debe lograr en un periodo o lapso de tiempo. 6. Aprendizajes clave. Son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad planteada en los programas de estudio, precisa lo que se espera del alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Se describen por empezar con un verbo operativo en presente y en tercera persona del singular. 7. Diagnóstico del alumno. Constituye una vista previa que permite situar el tema a trabajar con los intereses y necesidades del alumno. Es el arranque de una situación didáctica. De esta manera el tema a trabajar es situado para el alumno. 8. Situación didáctica. Es el estado, condición o disposición del alumno que espera obtener un aprendizaje mediante su interacción en una comunidad de práctica. Se deberá planear a partir de un reto y /diagonal o situación problemática, debe estar relacionada con la realidad cotidiana en la que se desenvuelve el alumno. 9. Metodología. Representa la manera en que el docente planea su situación didáctica a fin de mostrar y resolver un reto a los alumnos. Existen 3 metodologías: análisis de caso, aprendizaje basado en problemas y proyecto. 10. Secuencia didáctica. Es la planeación lógica y sistemática de una diversidad de actividades y estrategias seleccionadas para producir procesos educativos. Tienen el propósito de crear ambientes favorables y disposiciones en el alumno para aprender. 11. Recursos didácticos. Son diversos materiales y recursos didácticos que el docente usa para facilitar el aprendizaje del alumno. Dichos materiales contribuyen al logro de los aprendizajes esperados, por lo que su uso genera una plataforma en la cual se crea un vínculo entre lo que el alumno ya sabe con lo que está aprendiendo. 12. Productos. Es la evidencia o producto de aprendizaje que el alumno construye siguiendo un proceso formativo, ya que en cada sesión se va realizando o elaborando parte del producto. Va más allá del aula, está relacionado a la vida real, así como a las características y necesidades del contexto. 13.
Instrumentos de evaluación es una serie de herramientas que tienen el propósito de evaluar el proceso formativo que siguió el alumno con el fin de comprobar el grado de desempeño que alcanzó el alumno. Pueden ser rúbricas, listas de cotejo, escalas de estimación, entre otras, y evalúan no solo el logro de los aprendizajes esperados, sino además el producto o evidencia que el alumno elaboró. Aula diversificada. De acuerdo con Carolyn Tomlinson, se consideran los siguientes aspectos sobre el aula diversificada. Características. Este tipo de aula se caracteriza porque el docente considera no solo el currículo, sino las condiciones del alumno y diseña diferentes estrategias de aprendizaje en las que recupera los distintos intereses, ritmos y niveles de complejidad del alumno. En esta línea, profesores se encargan de garantizar que el alumno, sin importar el avance académico, trabaje de manera activa para alcanzar metas por encima de sus expectativas, lo que implica esfuerzo en el aprendizaje. Y promueve hacer uso del tiempo de manera flexible. Principios rectores. El docente se enfoca en lo esencial. El docente considera la diversidad en el alumno, enseñanza y evaluación son inherentes. El docente cambia los contenidos, el proceso y los productos. El alumno interviene en tareas adecuadas para él. El docente y el alumno colaboran en el aprendizaje. El docente compensa los ritmos del grupo y del individuo. El docente y el alumno trabajan juntos con un método flexible. Tomando en cuenta esta información, es posible afirmar que, dentro de su práctica docente, cada uno de ellos está presente de manera permanente. Partiendo de la idea que el docente es el sujeto que diseña la enseñanza, éste debe de comprobar que los temas abordados tengan un propósito educativo que sea apto para la realidad en la que se desenvuelve el alumno. Además, debe de elaborar las adecuaciones necesarias para asegurar que el alumno pueda entender el tema a través de diversas estrategias según las diferencias, necesidades, participación, ritmos y solicitudes del alumno. Diferencias entre un aula tradicional y un aula diversificada. Las diferencias entre un aula tradicional y diversificada se explican a continuación. En el aula tradicional, las diferencias entre los alumnos representan un problema. La evaluación se lleva a cabo solamente al final del proceso. Existe la noción de un solo tipo de inteligencia. Las necesidades del alumno pocas veces son consideradas. El docente es el único que dirige la enseñanza y predomina solo un modelo de evaluación. En cambio, en el aula diversificada, la diversidad es un aspecto enriquecedor que es tomado en cuenta. La evaluación es continua y es fundamental para la mejora educativa. Se consideran diversos tipos de inteligencia. Se aplican diversas técnicas de aprendizaje para consolidar habilidades y conceptos básicos. El tiempo se utiliza de manera flexible y la evaluación es abordada de diferentes maneras. Ambientes de aprendizajes. Un ambiente educativo remite al escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo, cualquiera que sea su concepción, o a las relaciones interpersonales básicas entre maestros y alumnos. Por el contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias, vivencias por cada uno de los participantes, actitudes, condiciones materiales y socioafectivas. Múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen explícitos en toda propuesta educativa. Componentes de ambientes de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje está conformado por 5 componentes fundamentales que definen su estructura general y son: 1. Actividades, A. Administrativas, B. De soporte, 2. Herramientas, A. Físicas, B. Mentales, 3. Actores, A. Docente, B. Alumno, 4. Ambiente sociocultural y las normas sociales que rigen su comportamiento. 5. Componentes pedagógicos. 1. Actividades. Es el motor de un ambiente de aprendizaje, donde se llevan a cabo actividades planificadas para lograr los aprendizajes y se pueden clasificar en: A. Actividades administrativas. Tiene que ver con el acto de aprender y sus resultados son medidos y evaluados a partir de objetivos pedagógicos. B. Actividades de soporte. Son la planificación, organización, seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. Herramientas. Estas son los recursos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A. Herramientas físicas. Son videoproyector, pizarrón, computadoras, libros, cuadernos, entre otros. B. Herramientas mentales. Estas se caracterizan por ser instrumentos mediadores de la comunicación, tal y como es el lenguaje oral y corporal, la interacción, la participación, el respeto, entre otros. 3. Actores. Es un elemento clave en los ambientes de aprendizaje, ya que son estos los que realizan las actividades de aprendizaje. Dentro de ellos se distinguen dos y son: A. Docentes. Es el que dirige y orienta el proceso de enseñanza, aprendizaje y debe desempeñar dos roles: administrativo, donde el docente define y organiza actividades de aprendizaje, dando seguimiento y evaluado lo que ocurre en el proceso. Facilitador, en este caso el docente promueve la participación activa y comprometida del alumno, creando espacios de discusión y argumentación, apoyando el proceso metacognitivo. B. Alumno. Es quien desarrolla las actividades y se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. 4. Ambiente sociocultural y las normas sociales que rigen su comportamiento. En este se considera que los actores son entes sociales inmersos en un contexto sociocultural que incluye normas para el diseño y desempeño de las actividades de aprendizaje, logrando más y mejores resultados. 5. Componentes pedagógico. Con base a ello se llevan a cabo las actividades de aprendizaje y con ello alcanzar un logro deseado. Entre estos componentes se encuentran objetivos pedagógicos, contenido, métodos, formas de organización, seguimiento, mecanismos de evaluación. Inclusión y equidad. En la planeación es importante considerar la inclusión y equidad, considerando la diversidad. Un concepto que va estrechamente relacionado con la inclusión es la equidad. Todos los que participan en las acciones de una escuela inclusiva tendrán los mismos derechos y condiciones sin importar sus diferencias, por supuesto. Entendiendo que cada uno tiene sus propias habilidades y limitaciones, pero que por ello las condiciones se van adaptando a diferentes ambientes en los que pueden participar. Como profesionales de la educación, debemos practicar y promover la inclusión, la equidad. Asimismo, para favorecer la equidad y la inclusión, es necesario que el docente sea empático hacia la diversidad de estudiantes y en este proceso, que también sea respetuoso y promueva el respeto entre los integrantes del centro escolar, sin olvidar la adecuación curricular en la planeación, considerando la diversidad. Estrategias didácticas. Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. Implica método. En educación se refiere al procedimiento o serie de pasos definidos con anticipación que establece pautas y se emplea para alcanzar un propósito educativo. Técnica. Un procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje. Lo puntual de la técnica es que ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o tema que se estudia. Su propósito es brindar al estudiante espacios para que desarrolle, aplique y demuestre competencias de aprendizaje. El siguiente cuadro establece la relación entre estrategia, técnica y actividades. El siguiente cuadro establece la relación entre estrategias, técnicas y actividades. Estrategia, autoaprendizaje. Técnica, estudio individual, tareas individuales, proyectos e investigaciones. Actividades, lectura comprensiva, elaboración esquemas, solución de ejercicios, diario. Estrategia, aprendizaje interactivo. Técnica, expresiones del docente, conferencias de expertos, entrevistas, visitas a instituciones. Actividades, lecturas comprensivas, elaboración de esquemas, solución de ejercicios, diario. Estrategias, aprendizaje colaborativo. Técnica, resolución de problemas, 6 sombreros de Bono. Técnica de la pregunta. Actividades, discusión grupal, elaboración de productos grupales, foros virtuales, chat, participación de WekiWeki. Evaluación. La evaluación debe de ser identificada como un proceso en la cual todos los actores escolares se involucran, y a través del análisis de su desarrollo puedan reconocer aquellos aspectos que han concretado y cuáles requieren seguir aprendiendo para la consolidación del aprendizaje esperado.
Además, es una oportunidad para reflexionar el quehacer docente, comprendiendo sus fortalezas y áreas de oportunidad. Es posible confirmar que la evaluación se lleva a cabo en 3 momentos. El primero de ellos es la evaluación diagnóstica, en donde se retoman los saberes previos del alumno, seguido de la evaluación formativa, donde se registra el trabajo colaborativo, la toma de acuerdos y las actitudes presentadas en la sesión, y por último, la evaluación sumativa es donde se evalúa el progreso o logro del propósito de la sesión. Evaluación diagnóstica. La evolución diagnóstica se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que sea, con la intención de explorar los conocimientos que ya poseen los alumnos. Este tipo de evaluación es considerado por muchos teóricos como parte de la evaluación formativa, dado que su objeto es establecer una línea base de aprendizajes comunes para diseñar las estrategias de intervención docente. Por ello, la evaluación diagnóstica puede realizarse al inicio del ciclo escolar o de una situación o secuencias didácticas. Evaluación formativa. La evaluación desde el enfoque formativo, además de tener como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas, estrategias, actividades, planificaciones, en función de las necesidades de los alumnos. Es indispensable partir de la idea que los instrumentos de evaluación se afianzan y aplican para obtener y analizar las evidencias que el alumno obtenga durante su proceso de aprendizaje, de tal forma que esta información determine la toma de decisiones que permitan mejorar los logros obtenidos. Algunas de las técnicas utilizadas se explican a continuación, acompañadas de los instrumentos empleados durante la actuación educativa: técnicas de observación, guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo y escala de actitudes. Técnica de desempeño, preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los alumnos y organizadores gráficos. Técnicas para el análisis de desempeño, portafolio, rúbrica y lista de cotejo. Técnicas de interrogatorio, tipos textuales, debate y ensayo, orales y escritos, pruebas escritas. Evaluación sumativa. La evaluación sumativa se realiza al final de una sesión o secuencia didáctica, donde se evalúa los logros del aprendizaje clave y el instrumento puede ser un examen escrito. Cuando el docente involucra a sus alumnos en el proceso de evaluación, propicia que ellos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje, para lo cual pueden promoverse los siguientes tipos de evaluaciones formativas que son complementarias a las que realizan los docentes. Autoevaluación es la evaluación que realiza el propio alumno de sus producciones y su proceso de aprendizaje. El enfoque formativo de la evaluación AGE. De esta forma, conoce y valora sus actuaciones y cuenta con más bases para mejorar su desempeño. Coevaluación es la evaluación que realiza el propio alumno en colaboración con sus compañeros acerca de alguna producción o evidencia de desempeño determinada. De esta forma aprende a valorar los procesos y actuaciones de sus compañeros con la responsabilidad que esto conlleva. Además, representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos. Heteroevaluación es la evaluación que el docente realiza de las producciones de un alumno o un grupo de alumnos. Esta evaluación contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos mediante la identificación de las respuestas que se obtienen con dichos aprendizajes y, en consecuencia, permite la creación de oportunidades para mejorar el desempeño. Desde el enfoque formativo de la evaluación, tanto en la autoevaluación como en la evaluación es necesario brindar a los alumnos criterios claros, precisos y concisos que deben aplicar durante el proceso, con el fin de que éste se convierta en una experiencia constructiva y no en la emisión de juicios sin fundamento.